Hola a todos y todas nuevamente y darles la más bienvenida a este nuevo capítulo a Espacio Ed Más, donde hablamos de educación, deporte y más. Hace algún tiempo no nos vemos, estamos en nueva casa, en un nuevo espacio. Utopia nos da la bienvenida, así que darle la más cordial bienvenida a todos y todas nuevamente. Me acompaña siempre mi fiel amigo Edmundo. ¿Qué tal, Ed? Hola Negrito, ¿cómo estamos? Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos de vuelta, qué bueno tener nuevamente este espacio, agradecer a Utopia que nos provee este lindo espacio, una mirada del Manquehue detrás. Y con un nuevo capítulo, siempre teniendo invitados, tenemos un invitado especial, Francisco Serrano, nacido en Chile, criado en Estados Unidos y hoy día de más de 18 años viviendo en Nueva Zelanda, metido en liderazgo, en temas educativos, con programas muy interesantes que nos va a contar. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, muchas gracias, estoy acá por poco tiempo y tener la oportunidad de hacer un podcast y hablar de educación y deporte y el más es buenísimo, que es lo que a mí me apasiona. Excelente, excelente. Negrito. Sí, el gran objetivo de este capítulo es que hablemos de tu experiencia primero, si nos puedes contar algo de ti, Francisco, y después vamos a meternos y vamos a indagar un poquito de lo que significa ir al extranjero. Tú llevas más de, ¿cuánto? 18, 19 años viviendo afuera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque a través de las distintas plataformas, saludar a Carlitos tras cámara también. Carlitos, Carlito, ¿dónde está Carlito? Allá. Ahí está tras cámara también que nos apoya. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque también nos ve mucha gente, nos ven niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están pensando también en ir al extranjero. Así que, pero comencemos desde las bases. Sí. Tu experiencia. Bueno, te cuento en resumen bastante rápido que un poco lo que hago cuando comienzo cualquier curso, que el MIGI, que hacemos en Nueva Zelanda, que ya hace como 12 años que lo hago completamente en español. Y es Francisco Antonio Serrano Romero, nacido en Chile, criado en Estados Unidos, hijo de Juan Carlos y Olvido. Mi hermana es Carolina, casado con Jimena, tengo 3 hijos, Sebastián, Valentina y Max, y llevo 18 años en Nueva Zelanda. Ese es como el Meji, que es lo que hacemos en Tereo, en Maori, cuando presentamos una introducción de un curso en general, cualquier introducción en Nueva Zelanda. Pero lo hago en castellano porque me di cuenta de hacer el curso cultural del Tratado de Waitangi, que era como amorfo, tener que hablar en Tereo, siendo que mi base cultural era castellano. Y algo que me había costado muchísimo porque yo me crié en Estados Unidos. Tuve la suerte por mi hermana, que tiene parálisis cerebral, mis padres emigraron a Estados Unidos para un tratamiento médico y eso me dio la fortuna que me crié en Estados Unidos y después llegué acá a la secundaria, al Santiago College, y eso fue un poco mi formación de que estuve siempre afuera. Y tal vez me facilitó un poco el ser inmigrante y también se reproduce después ahora con mi hijo. ¿Qué tanto Spanglish hablas? 100% Spanglish, completamente, desde chico. Y después la crítica que se me hace de parte de mis papás y mi suegro es que mis hijos hablan mucho inglés versus el español, especialmente el más chico, habla como un gringo el español horrible, pero es un poco porque, bueno, tiene 19 años y se ha criado completamente afuera. Cuéntame un poquito, ¿estuviste en el Santiago College? ¿Saliste del Santiago College? ¿Estudiaste? Estudié Derecho en la Católica, después, mira, la educación, y me encanta que sea el programa de educación, porque uno busca una carrera y muchas veces te empujan a estudiar una carrera, pero la carrera que tú vas a estudiar no es lo que tú eres ni lo que vas a hacer necesariamente en la vida. En los últimos 30, 35 años, la vida y el mundo ha cambiado muchísimo. Los famosos teléfonos smart o los iPhones aparecieron en el 2009, por lo tanto han estado con nosotros 15, 16 años. Jamás pensamos que íbamos a estar trabajando de un teléfono cuando estábamos en la universidad. No sabemos los que están empezando a estudiar ahora en qué van a terminar. Y por eso lo que yo digo, haber estudiado Derecho, y especialmente un ramo que lo conversaba con un amigo el otro día, Fundamento Filosófico, que reprobé 3 veces, ha sido el ramo más importante de mi carrera. Porque todo el área de Mental Skills, que se me presentó la oportunidad de trabajar en Nueva Zelanda con jugadores en Mental Skills, todo ese fondo y base de conocimiento viene de este ramo que reprobé en Derecho en la Católica 3 veces, que era Fundamento Filosófico, que es toda la parte ontológica. Excelente, excelente. No, estábamos hablando tras cámara antes de este capítulo con Francisco y me llama muchísimo la atención que, claro, estudiando Derecho hayas optado por una carrera que va más ligada a la educación. Yo te tengo una pregunta, como ¿te llamó la atención algo en específico, algún removimiento interno o alguna motivación tuya personal que te haya llegado o llevado a la educación?
A ver, yo creo que siempre me llamó la atención la educación, pero ¿qué pasó? Que me preguntabas tú si yo hablaba mucho Spanglish. El hecho que cuando estaba en la universidad empecé a hacer clases de inglés en un instituto acá en Santiago y me encantó. Y se me presentó una oportunidad, y siempre hablo de esto con alumnos, que habían clases de niños los días sábados en la mañana. Y en realidad eran lucas extra, ¿me entendés? Entonces hacía 4 horas más de clase estando en la universidad el día sábado en la mañana, era un poco más plata. Entonces voy a la oficina de la directora y le pregunto, oye, ¿puedo tomar las clases con los niños el día sábado? Y me dice, sí, ningún problema, me dice, pero si quieres trabajar con jóvenes o niños, tienes que realmente querer y mostrar una preocupación de trabajar con ellos, me dice. Yo feliz te doy más horas, pero te puedo dar con adultos o te puedo dar con niños, pero por favor piénsalo bien, ¿por qué quieres trabajar con niños? Vuelve y ahí hablamos. Y esa conversación me marcó para el resto de mi vida, porque con los buenos equipos que he trabajado el resto de mi vida, siempre los directores, los decanos, los jefes de escuela, siempre había un tema que en Nueva Zelanda los maoris lo tienen, que es manakitanga. Manakitanga significa el cuidado y el respeto en el tratar con las personas. Y ya tuve esa conversación a los 20 años, cuando estaba trabajando, haciendo clases de inglés. Part-time para hacer un por de lucas. Exacto. Y que me marcó el resto de mi vida y eso me hizo llevar, sabes que quiero trabajar en educación, quiero ser partícipe de eso. Y fue esa conversación, pero después con los buenos equipos que he trabajado se ha repetido lo mismo. Oye, pero qué importante, ¿sí? Qué importante es la motivación por encontrar como un vínculo con la educación, y aquí es como lo mismo que está tratando de repente decirnos Francisco, y es lo mismo que insistimos con el Longa, con el mundo, que este llamado a la educación es un llamado, es una vocación, es un servicio que uno pone a disposición a los demás. Y acá también nos estamos dando cuenta que estudiando Derecho, estudiando Medicina, Ingeniería, que acá en Chile estamos llenos de ingenieros, y lo hablo con conocimiento de causa, con los chiquillos que entreno en el Colegio St. George, la mayoría o quieren estudiar Ingeniería. El vínculo a la educación puede seguir estando y es un llamado. Absolutamente. Creo que el tema de la educación, capacitación, o lo que llamamos lifelong learning, que es el aprendizaje para toda la vida, es clave. Y puedes terminar como ingeniero trabajando, no sé, para una de las cadenas de retail, pero si no incorporas eso del lifelong learning en tu actuar y cómo trabajas con tu equipo, en realidad te puede ir bien en cuanto a resultados económicos, pero en cuanto a crecimiento y a dónde puedes llevar al próximo nivel, simplemente sacaste plata ahora, pero no creciste para dejar lo que llamamos en Nueva Zelanda el legado. Y el legado es súper importante. Excelente. Fran, desde ese momento que te hizo esta persona te habló de esto, de la importancia más allá de la plata, es que realmente te importe el desarrollo de estas personas, ¿cómo llegaste después a la educación deportiva o al deporte? A ver, yo siempre jugué rugby en su momento, después me cambié y jugué porque a mi padre no le gustaba el rugby, entonces terminé jugando hockey por el AMNI. Siempre estuve ligado al deporte, me encantaba hasta el día de hoy, entreno 3-4 veces por semana, para hacer que no se nota, pero ya después de los 50 como que cambia un poco la figura. Siempre me encantó. Y cuando tuve hijos, también pensé, bueno, quiero que sea el deporte parte integral de su desarrollo. Entonces me involucré con Alumni, ayudando a entrenar o acompañando el entrenamiento, yendo a los entrenamientos los días viernes cuando tenía la escuelita. Siempre me involucré. Cuando nos mudamos a Nueva Zelanda, me mudé con el propósito de que, uno, quiero trabajar en educación, dos, me quiero involucrar en deporte. Era como el norte. Perdón, te tiro un poquito atrás. ¿Por qué Nueva Zelanda? ¿Qué momento sale en Nueva Zelanda en vez de irte de vuelta a Estados Unidos? Bueno, es fácil. Cuando uno se casa, al final uno toma todas las decisiones. Y en un momento estaba súper estresado, con harta pega, en esa época la BlackBerry, me tiraba en el teléfono cada rato con mensajes, etc. Y se me olvidó el cumpleaños de mi mejor amigo. Y ahí me di cuenta de que en realidad las cosas que eran importantes se me estaban olvidando, porque estaba así en esa rueda dando vueltas, trabajando demasiado con niños chicos, etc. Y llego a la casa y mi señora me dice, no, yo también creo que te va a dar un ataque al corazón antes de los 40. Así, esa fue la conversación. Bueno, esa noche al cenar conversamos y la Jimmy me dice, yo creo que lo único cambio que podemos hacer es irnos a vivir afuera. Y yo dije, perfecto, nos vamos a Estados Unidos. Me dice, no, por ningún motivo. Ya había pasado el tema de las Torres Gemelas. Me dice, no, por ningún motivo. Y ahí dije, no, pero vamos a un país de habla inglesa. Bueno, y al final, entre Australia y Nueva Zelanda, que era la opción, fue muy difícil decidir a dónde en Australia. Entonces era fácil porque la única ciudad grande que había ya y todavía en Nueva Zelanda es Auckland. Entonces decidimos, te digo, en 15 minutos nos vamos a Auckland. Y ahí nos preparamos todo un año o 9 meses para ver cómo hacíamos la migración a Nueva Zelanda.
así de rápido. ¿Los hijos son chilenos? Sí, mis 3 hijos son chilenos. Sebastián, que tiene 26, la Vale tiene 23 y Max tiene 19. Qué interesante. Sí, muy interesante. Oye, también hablando como de este programa y la experiencia de repente de niños, jóvenes, adolescentes que están pensando en generar una carrera hacia el extranjero. Entendemos también que tú tienes programas de intercambio, pero de neozelandeses hacia Chile. Sí. ¿Algún tipo de consejo de dónde partir, cómo comenzar, con quién hablar de repente? Jugadores o jugadoras que quieren probar con Nueva Zelanda, que es el país donde tú tienes experiencia. Mira, bueno, la experiencia que tengo yo actualmente, he trabajado con la Unión de Counties Manukau Rugby, he sido el Mental Skills Coach de la Academia de Counties. Estuve ahí 6 años y he mantenido el vínculo de trabajo con ellos, porque después tuvimos unos programas de deportes con ellos. Y ahora estoy a full con el Malachi Latini Trust, que es la fundación del ex All Black que se llama Pita Latini. Y yo manejo la fundación. Y trabajamos muchísimo con los polinésicos, con tonganos principalmente y fichanos, son los que es nuestra masa. Y parte un poco de la invitación de ellos, me dicen, tú haces tanto por nosotros, ¿por qué no estás haciendo algo con chileno? Entonces, bueno, este año, un poco con los cambios que hemos tenido en Nueva Zelanda en la parte educativa, decidí dedicarme 100% a la fundación y a mi consultora particular, que es Tops Education, que estamos trabajando ahora con 2 universidades. Y lo que tenemos es un programa en Patagonia que se llama Campus Leadership, que es un programa de 5 días que estamos enfocando en el mercado latinoamericano, que vayan grupos de 15 jóvenes de 16 a 18 años, o si son de universidad, entre 18 y 22, y hagan un programa de liderazgo en Patagonia con nosotros en Coyhaique. El programa es básicamente los mismos programas que hacemos en Nueva Zelanda, pero trasplantado a un entorno más o menos similar al sur de Nueva Zelanda, la isla sur, pero en Coyhaique, puesto en Coyhaique. Y te digo, la buena voluntad del trabajo que uno ha hecho con diferentes organizaciones en Chile a lo largo de los años, se prestó la posibilidad de que tenemos el acceso a un lodge donde podemos hacerlo con todas las comunidades para poder hacerlo súper bien. Y el otro es el Chile Barbarians, que es el equipo de Sevens Rugby, que está compitiendo este año en el Global Youth Sevens, que es un torneo juvenil que trae a selecciones de todo el mundo y equipos internacionales de todo el mundo en diciembre, que logramos un poco por la presión de Tony y de Pita de hacer un llamado a jóvenes chilenos, y tenemos ahora un grupo de jóvenes chilenos que van a viajar a Nueva Zelanda en diciembre. Son 2 semanas, 10 días de preparación y después 3 días de torneo. Que es lo que empezamos ya a repetir todos los años y agregarle el torneo de Dubái, que nos llegó la invitación también. Wow. Rotena, tengo la posibilidad de conocer a Fran hace varios años, que venimos conversando de alguna manera en algún momento de poder generar esta sincronicidad en un llamado que tenemos interno de compartir nuestra experiencia, de poder desarrollar programas de liderazgo, trabajo en equipo, cómo la educación con el deporte están constantemente involucrados y sincronizados. Me meto más en lo personal, desde esto, lo más difícil de este proceso en Nueva Zelanda, algo que te ha costado mucho, porque nosotros hemos hablado mucho de la resiliencia, de que vamos a tener cosas duras en la vida tiene su alto y bajo, y en esos momentos cuando estamos bajo, por derrotas, por pérdidas, por miedos, hay una fortaleza interna, digamos, algo difícil que has podido, que viviste, que te recuerdes que te... No sé si es difícil, la verdad que a lo mejor el switch es un poco cambiado el que tengo, porque trato de no ver lo difícil ni los obstáculos. Pero si tú me mencionas momentos, por ejemplo, entrenando mi primer equipo juvenil, junior de rugby, aparece otro entrenador o papá kiwi y me dice, no te preocupes, friend, yo lo puedo tomar. Y esto es el día sábado, el día del partido, cuando en la época que uno corría con los niños para indicarles las posiciones, etc. Y fue como que, claro, soy el chileno con acento americano en Nueva Zelanda, que se habla distinto. Mira. Y fue como que, ok, salí de la cancha. Y el coach, el head coach en ese momento me dice, no, Fran, tú estás con nosotros toda la semana, tú eres el coach de los niños, tú sigues con el equipo. Y es bueno siempre tener un apoyo, un apoyo que te ayuda. Yo diría, esos son como los obstáculos. Los obstáculos son como que no te das cuenta que tienes que ganar un espacio, pero hay que estar súper atento a dónde están las oportunidades. Yo, por ejemplo, estaba enfocado en entrenar rugby,
por el trabajo que estaba haciendo, me llega una invitación a finales de 2014 y me dicen, Fran, ¿puedes integrarte como coach de Mental Skills a la Unión de Rugby? Ni siquiera de club. Y fue como que, sí, pero yo no he hecho Mental Skills. Me dicen, no, pero como tú trabajas con los jóvenes, deberías hacer esto. Entonces, yo creo que lo difícil es estar atento de a dónde viene la oportunidad. Y se me entregó el programa de New Zealand Rugby para trabajar con la Unión, y estuve 6 años con la Unión de Counties trabajando Mental Skills. Y claro, y tener ese detectar a dónde están las oportunidades, que realmente, como preguntabas tú, ¿cómo partes de derecho y terminas en deporte? Es estar atento a lo que a uno lo apasiona, pero también tener claro que hay oportunidades, que hay momentos que hay que tomar esa oportunidad. Sí, de todas maneras. O sea, me agarro también un poco de lo tuyo. Qué importante también, aparte de tomar esas oportunidades, capacitarte en torno a esas oportunidades. Sí. Hoy día nos pasa mucho acá en Chile, de repente, que existen oportunidades, jugadores de rugby, sí, que los clubes necesitan apoyo al ser entrenadores de los más chiquititos o entrenadores de juveniles. Y claro, la motivación por contribuir a tu club, ser un referente ahora para los más niños y empezar a entrenar niños, lo encuentro increíble. Y es increíble lo que se genera en distintos clubes. Pero acá el gran problema que existe también es la capacitación de estos jóvenes que asumen un rol nuevo y claro, llevan esta práctica o malas prácticas que ellos tuvieron cuando niños o como jugadores, y se empieza a replicar y finalmente empieza este loop infinito de malas prácticas, sí, que constantemente terminan manchando o contaminando nuestro deporte. Sí, y eso, justamente en eso, el tema del lifelong learning, donde tienen que haber personas más viejas como nosotros, que estemos ahí como mentores de qué es lo que están haciendo, porque es bueno que tengamos estos jugadores jóvenes que quieran trabajar con jóvenes o con niños más chicos, pero si se repiten las malas prácticas, ¿quién está ahí observando para ser el mentor de ayudarlo? Y entonces ahí nosotros que somos más viejos tenemos que cumplir ese rol. Y por ejemplo, yo me siento súper afortunado de trabajar con Tony y Pita, de que estamos activamente, por ejemplo, cuando tenemos nuestro equipo Tongano en diciembre, hace 4 años atrás, cuando tomamos el primer equipo de mujeres, armamos una comisión de ética, sería en español, de integrity, sí, de integridad, para ver primero cómo íbamos a relacionarnos con mujeres y qué esperábamos de los coaches que iban a relacionarse con mujeres. Y para eso incluimos a mujeres, que una era abogada de lo que sería como el Sename acá. Okay. Que exacto, que a ella le integramos a esta comisión que armamos, y tú dices, ¿y para qué hicieron todo eso? Fue un tremendo asunto. ¿Por qué? Porque estábamos tratando con 20 niñas menores de 18 y cómo vamos a replicar una práctica que sea adecuada para esas niñas el año 2022. No niñas o mujeres con la mentalidad de 2010, no, 2022. Y te juro que fue súper bueno, porque tuvimos que dar un paso atrás nosotros, en que realmente no tenemos coaches capacitados para trabajar bien con niñas. Y lo que hicimos es que el 2024 no tuvimos equipo mujeres. Tuvimos solamente equipo mujeres en lo que es el torneo de Moana Pacífica, y no las llevamos a las mujeres al Global Youth Sevens. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de coaches que sean polinésicos, que culturalmente sean con el conocimiento cultural adecuado, pero también con todo el tema de integridad adecuado para poder llevar a un grupo de niñas a un torneo de más alto calibre, que tiene otra exigencia. Pero sí tenemos el nivel de coaches que están para el Moana Pacífica. Entonces, esas son cosas que tienes que ir tomando. De repente son decisiones súper duras, porque es como quitarle la oportunidad, pero no es quitarle la oportunidad, es como cómo estamos formando y ayudando a esa generación de mejor manera. Yo creo que eso es lo que más nos cuesta en esta sociedad un poquito más en subdesarrollo, donde el corto plazo prima ante el desarrollo a largo plazo, y queremos que todo sea inmediato, y si bien pensamos en largo plazo, no estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para ese largo plazo, tomar decisiones duras. Sí. Y comunicarlo. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Qué le decimos a esa niña que hoy día está ahí? ¿Cómo te decimos que no nos podemos hacer cargo de esto? Exacto. Pero pensando en tu hermana chica quizá, o las primeras generaciones, pero a la vez te seguimos acompañando. Bueno, son los temas que nos unen, nos van juntando, que por eso justo aprovechamos esta oportunidad. Con Francisco apenas le comenté, creímos que era una tremenda idea de aprender de tu experiencia y de irnos juntando en este camino de la educación, lo que estamos hablando de la formación profesional, que hoy día lamentablemente o afortunadamente, como lo queramos ver, tenemos un rugby que está en un apogeo, un momento, un peak, en un segundo mundial extraordinariamente, donde hay más niños y niñas que se van a acercar al deporte, y tenemos que ser súper cuidadosos para que esto crezca de una manera sistemática, integral,
y nos preocupamos de la parte valórica, porque sabemos que el deporte, más allá del rugby, es un móvil social que ensalza los valores, los hace realidad y los baja a una integración con el cuerpo. Creo que es un temazo importantísimo y me llamó mucho la atención, que lo vimos un momento en el Seven, de esta cultura, de dónde nos podemos agarrar. Y me llama mucho la atención y me gusta mucho en Nueva Zelanda, especialmente por lo que he visto, sistema maorí o lo que viven como isleños, la importancia que le dan a la integridad, a los valores, a la mentoría, a los distintos recursos que le van dando a las distintas comunidades para que sean buenas personas. Exacto. Para que atrás de ser buenas personas podemos seguir compartiendo valores, experiencias y el día a día, desde el valor de somos humanos al servicio de otros humanos. Exacto. Y eso es fundamental, porque lo que siempre hablamos nosotros es que el jugador de 16, 17, 18, menor de 20 no es jugador completo. El jugador completo va a venir a los 23 y si es primera línea va a venir como a los 28. Entonces, ¿cómo llegamos a ese jugador completo a los 26, 27, 28? Y también cómo apoyamos a ese jugador que a los 22 años el sistema lo va a empujar hacia afuera. Esa es la realidad. Muchos muchachos se enfocan en ese alto rendimiento, llegar al Super Rugby, y en el Super Rugby estuvieron en un practice squad, que es el plantel grande, pero no jugaron ningún partido de Super Rugby y a los 22 años, chao, se fueron. Y si tienen suerte, hay uno que tiene un buen agente, terminan yéndose a Italia o hay un contrato pequeño en Japón, pero el rugby ya lo expulsó y ahí necesitamos que sean buenas personas, pero buenas personas en forma completamente íntegra, en el aspecto familiar, en el aspecto de amigo, en el aspecto también profesional, que uno de nuestros grandes retos, especialmente con los polinésicos, es de qué trabajo profesional van a tener para ampararlos cuando el rugby no esté. Y eso es un trabajo tremendo que tenemos nosotros y tenemos toda una filosofía y metodología que usamos, que son los talanoas ACO, que talanoas son como conversaciones por el mundo isleño, que generalmente se hace alrededor de cava. Que el cava es una... Lo probamos en Fiji. Sí, el cava no es licor, es un barro de raíz de árbol. Pero está fermentado con algo, ¿no? Te pica la lengua, sí, pero es catalogado comida y no es catalogado ni droga ni alcohol. Sí, pero te relaja y te recupera súper bien. Después del rugby con los golpes te das como anestesia un poco. Bueno, el talanoa se hace alrededor, muchas veces cuando son adultos, alrededor de cava. El tema es conversar para tratar de impulsar a los muchachos a que piensen más allá del rugby. Y nosotros como fundación tenemos ese journey, desde cuando parten a los 13 años, que la secundaria en Nueva Zelanda están buscando ese jugador para llevárselo a la secundaria de primer nivel. Y ahí la secundaria, la verdad, algunas lo usan como carne cañón a los jugadores. Después te vienen la secundaria y si no tienen un contrato con por lo menos alguna provincia, ya se les ha acabado el rugby y no tuvieron estudios tampoco. Entonces trabajamos todo ese tramo después cuando están teniendo algún tipo de estudio y después el apoyo que tenemos con el Pacific Island Players Association, que es la asociación de jugadores isleños, de cómo reintegrarlos de vuelta al mundo laboral cuando se acaba el rugby. Y para eso en el 2027 vamos a estar haciendo un programa en Japón, especialmente porque hay muchos isleños allá, de cómo ayudarlos ese reintegro cuando vuelvan después a Australia o a Nueva Zelanda. Francisco, yo solamente agradecer tu tiempo, tu disponibilidad para conversar con nosotros de educación, deporte y más. Acá hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de qué es lo que significa salir al extranjero, tener una vida allá en el extranjero, en otro país, cómo vincularse en el deporte a través de otras experiencias profesionales, recordando que tú eres abogado y escogiste un camino del deporte y la educación. Hemos hablado también de atrevernos, de ser coacheables, de ser acompañados, también de aprender de las distintas posiciones que nos pone la vida. Yo solamente agradecer tu tiempo y para finalizar este capítulo, gracias a Rugby Chile nuevamente que nos apoya. ¿Qué mensaje le darías tú a un joven, a un adolescente que está buscando, tiene este bichito atrás de la nuca de querer ir hacia el extranjero a probar una beca, a probar un programa de intercambio o a probar una experiencia deportiva?
Atreverse, viene con esfuerzo, y lo que estamos viendo nosotros en este momento con los muchachos de Barbarians. Tenemos nosotros a chicos que están viajando a entrenar los días miércoles de Arica, de La Serena, de Coquimbo, Copiapó, y vienen por un entrenamiento, después viajan de vuelta en la noche, y hay que tener ese espíritu de trabajo de verdad, no para la foto, que generalmente lo que uno ve muchas veces, fui a este intercambio, me saqué la foto de todos estos lugares maravillosos. No, el trabajo que pasa escondido, que nadie ve, es lo más importante. Entonces, eso es una reflexión personal. Los chicos que quieran hacer y atreverse a tener estas oportunidades, que hagan una reflexión personal de cuánto me la quiero jugar y cuánto trabajo quiero hacer tras las cámaras, que nadie me ve, para realmente poder aprovecharlo y llevarlo al próximo nivel. Ese es el consejo. Excelente, Fran. Yo también, antes de despedirme, también estaba dando una preguntita ligada a lo que te estabas hablando, Francisco, de también un consejo para ese chico que más que ir afuera tiene un proceso quizás de mal coaching, podemos decir, ¿viste? Y el entrenador que hablamos de experiencia de jugadores que tienen un camino que van a llegar a ser unos Blacks, en el sentido de los Blacks, en el sentido de acá de Cóndores, o de las Diablas, o de la selección de fútbol, o cualquiera de nuestras selecciones nacionales, con esa expectativa y ese objetivo, y tienen procesos que no son los ideales, ¿no es cierto? Hay un coaching más antiguo, un coaching que tiene un entrenador que tiene más, se tira más para jugadores de un estereotipo, otro tipo de jugadores, y se frustran porque le dan mucho valor e importancia a esa persona que es un líder, ¿sí? Pero son cosas que no controlan ellos. Exacto. Entonces, tú has vivido, has experimentado con jugadores que han tenido un buen pathway, un buen camino, como que va a llegarse a unos Blacks, no necesariamente, tienen un mal proceso y se frustran. ¿Qué consejos desde tu experiencia le podrías dar a esos chicos? Voy a darte dos consejos. Uno, te voy a dar el consejo de Cam Roigard, el actual 9 de los All Blacks. ¿Cómo se llama? Cam Roigard. Cam Roigard. Cam Roigard, que era, es jugador de Counties, pero ya no juega porque está en el proceso de los All Blacks en la temporada del NPC. Durante el COVID, el año 2020, fue el único jugador de la academia que siguió teniendo, a pesar de que ya no me pagaban, porque cuando vino la pandemia nos cortaron todos los sueldos, ya no me pagaban por Mental Skills Coaching, pero Cam Roigard siguió teniendo su llamada semanal conmigo y corriendo en el club de rugby local, haciendo todo lo que es físico por su cuenta en plena pandemia. Y cuando lo vimos 3 años después, All Black y el reemplazo de Aaron Smith. Ese es el ejemplo del trabajo que hay que hacer. Invisible, hay que seguir y nadie lo estaba viendo, porque no estaban sacando en ese momento jugadores de Counties. Y el nexo que había en Counties en un momento era Tana, y cuando Tana se fue, estaba hablando de Tana Umaga, cuando Tana Umaga se fue a los Blues, ya se perdió ese nexo de que podemos recomendar a tal jugador hacia los programas nacionales. Entonces, pero un muchacho que siguió trabajando, entonces ese es el consejo. Podríamos decir, perdón, que disfrutar el camino de lo que estás haciendo, convencido de seguir entrenando para mejorar indistintamente la persona que te va a elegir. Exacto, y estar convencido de tus reales potencialidades. Por eso te hacía el hincapié en la reflexión personal. Uno sabe qué tanto esfuerzo está haciendo, uno sabe cuánto realmente puede dar. Y el segundo ejemplo que te voy a dar de un deportista súper frustrado es mi hijo mayor, 25 años, Sebastián. Sebastián, los que lo conocen, dicen, es una máquina, es una bestia. Lo es, tiene 26 años y es una absoluta bestia. Pero él no quedó, jugó un partido por el First 15 del colegio, que es Sacred Heart College. Y del compañero de colegio de él era Hoskins Sututu, para darte un nombre, ex All Black también. Y que de hecho Hoskins era compañero, ha estado en la casa de nosotros, de los que se juntaban a salir juntos. Con esa competencia, un muchacho que medía 1,78 m, con 75 kilos, no entró al First 15. Jugó un partido contra Kingsburn y yo estaba al costado de la cancha pensando, ojalá mejor no juegue más. Es un poco el tema. Pero testarudo siguió jugando. Pero tan testarudo que Sebastián es más moreno que yo, etc. Pinto polinésico, en cierta manera. Le dijeron en el colegio, no puedes estudiar Derecho porque tú dirías, no es para ustedes. Mira. En realidad, no es para ustedes. Los muchachos polinésicos, el problema que tenemos nosotros, los empujan no a estudiar carreras profesionales. Y Sebastián dijo, no, pues obviamente mira la familia que viene, mi papá había estudiado Derecho, etc. Y él quería estudiar Derecho. Bueno, jugó rugby por el club Berest, jugó Under 85, que es una categoría bien especial que hay en Nueva Zelanda, que es súper competitiva. 85 kilogramos. Exacto, que son bajo 85 kilos. Que es una competencia que es rapidísima, porque son, imagínate, 15 jugadores por lado, donde están todos pesando... Menos de 85 kilos. Exacto, que están todos marcadísimos, con un atletismo tremendo.
Jugó esa categoría por, no sé, por casi toda la universidad. Fue capitán de ese equipo. También jugó fútbol australiano. Fue capitán de la selección neozelandesa de fútbol australiano a los 18 años. ¿Verdad? Deporte marginal en Nueva Zelanda, pero súper atleta, porque estaba convencido de que él siempre podía hacer más. Lo que dice, no voy a ser el más inteligente o el mejor, pero nadie va a trabajar más que yo. Larga la historia. Vi ahora, inmigrante también, vi ahora en Sydney. Es abogado en Sydney, cuando nadie le da un peso por ser abogado. Es abogado en Sydney, pero es lo que llaman acá en Nueva Zelanda o en Australia el hybrid athlete. Entrena todas las mañanas, entrena a la hora del almuerzo y todos los meses hace alguna competencia o de high rocks o de maratón. Entonces ahora en este momento está en Melbourne y le mando saludos al pelado. Está en Melbourne porque va a correr la maratón de Melbourne. El mes pasado corrió la de Sydney y está a los 25, 26 años, le pagan por hacer estas competencias. Y tú dices, este gallo siguió una carrera no tradicional porque sabía lo que él podía entregar. No resultó en el rugby, que era su pasión, pero a los 26 años es un atleta pagado para, a pesar de su carrera profesional, para hacer todas estas otras cosas. Entonces, el mensaje es, el camino no es siempre lo que uno espera, pero la reflexión personal de lo que uno puede entregar es lo que te va a decir cuánto puedes hacer y a dónde puedes llegar. Extraordinario. Sí, Francisco, agradecer nuevamente tu tiempo, tu Buenísimo. experiencia, todo lo que hemos conversado el día de hoy. Agradecer de nuevo a Utopia y por favor a todos y todas que se sientan entusiasmados por el deporte, aproxímense a este maravilloso espacio con esta vista y esta naturaleza que nos rodea al borde del río Mapocho y cómo no, agradecerle nuevamente a Rugby Chile que nos está apoyando, que ha tenido unas transmisiones admirables y sobre todo ahora con la clasificación de Chile al Mundial Australia 2027. Me sumo, muchas gracias, Fran. Muy enriquecedora la conversación, conocerte más, que la gente te conozca más. Después vamos a seguir compartiendo tu experiencia, los programas que estás desarrollando en Chile y cómo ayudarte a seguir conectando. Lo vamos a seguir trabajando nosotros internamente. El tema de la educación, me llamó mucho la atención el tema de las acciones que no requieren talento, que para nosotros nos encantan las acciones que no requieren talento. Así que muchas gracias, nos vamos a ver nuevamente y eso. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.